Buenos días, amigo o amiga, depende de quien sea. Bienvenido a la cultura. Estamos en una ciudad ahora mismo de las más románicas que tenemos en el país. Románico ya sabéis que significa algo más vástago, algo fuerte. La verdad es que cuando teníamos todo lo que era el principio de la tierra, tenemos piedras, tenemos barro. La verdad es que la tierra fue edificado en el siglo VII antes de nuestra era la célebre Torre de Babel, en la cual el séptimo nivel culminaba a unos 90 metros de altura. Era el primer rascacielos construido en la tierra y todo, igual que la famosa muralla china y otros testimonios, todo con un símbolo y una función, el barro. Vamos a pasar a disfrutar de la cultura que tenemos hoy prevista para que disfrutéis no solo conmigo, sino de las buenas cosas que nos faltan por aprender. Según la versión de Eusebio de Casarea, que cita un texto fenicio de San Coniatón, el principio del universo fue un viento oscuro y tempestuoso, el caos sombrío, infinito y sin límites en el tiempo. El caos se complació en sus principios y de esta relación nació la unión consigo mismo, que se llamó deseo, origen de la materia primigenia o barro llamado mot. No podemos olvidar que Dios creaba a las personas a través del barro, así lo cita en la Biblia. Tenemos otras representaciones como el Dios creando también al hombre a partir del barro. Este Dios o semidios era egipcio. La Torre de Babel ya era toda una colonia de personas investigando sobre la unión de la tierra y cómo sería la alfarera que construyera tal nivel. No solo eso, sino que toda la condescendencia del hombre o del ser humano estaba regada por medio de él y de todas las profecías ya habidas, puesto que ya se hablaba de un hombre que construía todo en el alto y que para todos era el único ser y hombre de todos, o rey de toda la madre generación unida de esta tierra en la cual somos. Pero no solo ahí, sino que ese rey era vivo y tempestad, que si aparte era un Dios, era en todos. Aún y así, no solo en Babel, sino en otros patrimonios de la humanidad, conquistaron la fuerza del haber inicuo de sus habilidades, puesto que no es y nada menos que importante que pasasen todos los exámenes que ese rey del cielo, junto con Manosetut o Manosenut, porque realmente en Babel llamaban al oscuro Manosenut, y sí les daba premios. Por lo tanto, ambos eran examinadores del examen parcial de la vida, así que no era raro que pensaran en fabricar primero una torre y segundo en nivelarla, puesto que no solo se había torcido la contienedad de la tierra en una fábrica o fabricación con barro o junto al barro, sino que también se había contenido el barro en toda una oración de tempestad de cada uno de los seres humanos vivos que la construían, y así es que por cierto se desplomó, puesto que aún había mucho caos en la tierra en sus propios infiernos interiores y en cada una de las propias egertidades humanas. El alquimista como el herrero, y antes que ellos el alfarero, es un señor del fuego, pues mediante el fuego es como se opera el paso de una sustancia a otra. El primer alfarero que consiguió, gracias a las brasas, endurecer considerablemente las formas que había dado a la arcilla, debió sentir la embriaguez del demiurgo. Acaba de descubrir un agente de transmutación. El mundo sería muy pequeño si no hubiera en él materia de investigación para todos. De Séneca.
Si después de haberte provisto abundosamente para tu casa con la cacharrería, viniera alguna vasija a quebrarse, sea por aquello, de cantarillo que mucha va a la fuente presto, pierde el asa o la frente, sea por tropezón inoportuno o cualquier accidente. No te aflijas demasiado, vuelve a la romería o al mercado y trae otros cacharros, trae otras vasijas. Si así lo haces, habrás contribuido a que los tornos sigan zumbando en los alfares. Y así, las gentes, los artistas consumados, aunque humildes, ejerzan de los oficios más antiguos y hermosos y nobles, como la práctica de alimentar con la fuerza del barro la tierra, pues es así que eso te hace humilde, y ahí donde deba es y se permanezca. El barro en los oficios, a medida que la ciudad medieval fue creciendo, se desarrollaron en torno a ella los arrabales que acogían a minorías étnicas o económicamente débiles, pero también era un espacio destinado a aquellos artesanos que en el desarrollo de sus oficios empleaban sustancias que desprendían suciedad o utilizaban hornos, como era el caso de los alfareros, por ejemplo, que entrañaba el fuego y necesario en el proceso de la producción. Los alfareros se situaban en las afueras de la población, apartados de la casa de la vecindad, para evitar algunos percances. El barro en la muerte es así como la sal, que evita la corrupción y la descomposición del cuerpo. El sacramento de la penitencia perdona y cura los pecados del alma. Es lo que se denomina sal de penitencia. Al gesto simbólico se unía la creencia de que poniendo un plato con sal sobre el vientre de los cadáveres, el espíritu de estos no podía regresar al cuerpo. Zonas como Castilla y León, Galicia, Asturias, Quebratasedanos y otras provincias hemos podido constatar, y pueblos, que la presencia ritual y sistemática de recipientes cerámicos, platos, escudillas y algunas tazas en osarios y sepulturas individuales era habitual en los siglos XV al XX. Bóvedas como esta que estáis viendo eran posibles así, con esta forma redonda, y formas raras posibles, y eran porque el barro era muy adaptable, con paja, incluso cedragosa, con piedras. Eso era también, si no teníais paja, era posible hacerse con carramaños o lo que son las pajas que existen en el campo y que empiezan a secarse a primeros del verano. Esto que veis ahí arriba son las maneras de fabricar las tejas o de darles forma. La base era metálica, de hierro, tal y como puedes percibir. Lo que ves aquí se ponía en la parte alta de las chimeneas de las casas. Era el final, la conclusión del trabajo.
Sigamos con nuestras visitas de cultura.